Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Ana. Te escuchamos perfecto. Hola, hola. Pues muy buenas Ahora, tardes. buenas tardes. En un momento iniciamos. Sí, gracias. En VM existe libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Buenas tardes, estimados alumnos, invitados especiales, querida comunidad VM, a nombre de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida, les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades de este Virtual Fashion Meeting VM 2021, una iniciativa extraordinaria que pretende servir como oportunidad para el encuentro y el trabajo en conjunto con otros campus, quienes estamos uniendo esfuerzos para traer a ustedes un espacio virtual que sin lugar a duda es enriquecedor en toda la experiencia estudiantil y, por supuesto, de todos los que formamos parte de esta casa de estudios. Mi nombre es Tiberio Benítez Ruiz, soy el director de experiencia estudiantil Campus Mérida y me complace acompañarlos en la apertura de esta segunda conferencia del día de hoy, martes 25 de mayo. Sean todos bienvenidos. Les recordamos registrar su asistencia en el formulario que aparecerá en el chat. Ahí hay igual código QR que ustedes pueden escanear. Con todo gusto, también, además del registro, les vamos a invitar a que participen con nosotros durante la conferencia. Háganos llegar sus preguntas. Habrá un momento al final de la presentación que daremos respuesta a cada comentario y a cada pregunta. Entonces, cordialmente invitados para participar. Y bien, pues voy a proceder a presentar a nuestra conferencista el día de hoy. Ella es Ana González Delgado. Ella dice arte y diseño en primera persona. Puedo leer un poquito de su semblanza. Conjunta el espíritu de la época entre prácticas artísticas y el diseño de exhibiciones. Es licenciada en artes por la Academia de San Alejandro en Cuba y estudios de maestría en México y Francia. Le han dado un sentido de temporalidad a sus diversos trabajos escenográficos, incorporando en ellos las vanguardias estéticas y las artes visuales. Ana, es un gran orgullo darte la más cordial bienvenida a este evento importantísimo y bueno, sin más, te cedo el espacio. Adelante y bienvenida. Hola, buenas tardes. Provechito a aquellos que están botaneando o ya están comiendo. Eh, Espero tener con ustedes una plática pues escueta. Primeramente agradecer su invitación para este tipo de pequeña ponencia y estoy abierta al término de ella a todas sus preguntas, cualquier duda, lo que gusten. Pretendo, digamos, empaparlos un poquito más de esta disciplina que a pesar de que eh, empieza a despuntar en estos días en todo lo que es Latinoamérica, y ya en lo que es la parte oriental ya está como bastante constituida, es algo que va muy de la mano con el diseño de la moda. Y bueno, les voy a platicar pues, más o menos qué es lo que está pasando en nuestros días con el escaparatismo, ¿no? Antes de hablar, sí, nos podemos quedar un tantito ahí. Antes de hablar del escaparatismo, lo primero que quiero decirle es que el diseño de exhibiciones es una carrera que se estudia, es una carrera
muy amplia, donde hay muchas disciplinas en las cuales se incorporan, en las cuales las personas se especializan, y una de ellas es el escaparatismo. Yo les comentaba que el diseño de la moda, de alguna forma, está muy relacionada con esta carrera. ¿Por qué? Porque es producir y desarrollar exhibiciones. En mi caso, me dedico a todo lo que es el diseño y la producción de lo que son exhibiciones, pero comerciales. Algo que es importante cuando estoy hablando del diseño de exhibición comercial, estoy hablando de un sinfín de actividades, un sinfín, digamos, de líneas a las cuales uno se puede dedicar. Por ejemplo, la producción del desfile de modas está dentro de la cuestión del diseño de exhibiciones. La museografía pertenece al mundo del diseño de exhibiciones. Todo lo que tiene que ver con poner una puesta en escena. Y cuando hablamos de puesta en escena, lo primero que pensamos es teatro, pero no es así. Es decir, sí, lo que son escenografías de teatro sí van mucho de la mano, pero, por ejemplo, necesitamos escenografías para un montón de cosas, para spot de televisión, para set de televisión, para todo lo que pueden ser actividades colaterales de vender algún tipo de producto. El escaparatismo, en este caso, también pertenece directamente a lo que es el diseño de exhibiciones. Algo que es muy importante es que es una disciplina que, vuelvo a recalcarlo, hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque no solo con los elementos básicos que a veces tenemos, podemos, digamos, poner cosas para el sentido que tiene el escaparatismo, que no es más que es el arte de vender, saber poner cada producto para vender. Y cuando hablamos de diseños de exhibiciones y de escaparatismo, también tenemos en cuenta que todo lo que se venda necesita de una puesta en escena. Desde las cosas más básicas como una farmacia, un carrito de churros o cualquier tipo de negocios, boutique, inclusive el propio arte, las obras artísticas también necesitan una puesta en escena. ¿Para qué? Para llegar con más facilidad y directamente a cada una de las personas que nos están, digamos, observando. Y cuando hablamos de eso, les puedo decir que es una disciplina que no es unilateral, es una disciplina que también necesita crear mancuernas con otras carreras. Y cuando hablo de carreras, necesitamos, por ejemplo, de los diseñadores de moda, necesitamos, digamos, de aquellas empresas que manejan marketing, de, digamos, todos aquellos cool hunters, cazadores de tendencias, desde las personas más, digamos, necesarias como un arquitecto hasta un carpintero. Sí necesitamos de hacer una conjunción para que de alguna forma esto resulte. Si es tan amable, la siguiente. Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que le planteaba, ¿no? Todo es una conjunción de ver, digamos, quiénes de alguna forma pueden estar dentro de lo que es escaparate. Y también algo que es muy importante, los artistas. Cuando estamos hablando de artistas plásticos, de escultores, inclusive los artistas urbanos, de alguna forma su representación ha sido fundamental dentro de estos, digamos, espacios de exhibición. Algo también que es importante en esto, la próxima, por favor, si sería tan amable. Acá, cuando estamos hablando de los escaparates, aparece un personaje. Este personaje que es un personaje anónimo, ojo con esa palabra, anónimo. Que lo mismo se les puede llamar diseñador, que se les puede llamar escenógrafo, o la palabra de moda, se les puede llamar creativos. Estos personajes solamente necesitan estas tres cosas. Para resumir, digamos,
un espacio suficiente, un presupuesto generoso y talento. Ojo, les decía que este tipo de diseñador es un ser que es anónimo. ¿Por qué? Porque casi siempre estas puestas en escena se trabajan en la noche. Son diseñadores que no se ven. Normalmente, cuando ya sale la puesta en escena completa, es a la luz del día y no precisan que estén, digamos, ninguna persona trabajando. Entonces decimos que es un personaje que más allá que trabaja en la noche, también su creación no es tan evidente, no se ve tanto y tampoco no es tan reconocida. ¿Por qué? Porque rara vez uno pasa por un escaparate y dice, wow, qué genial le quedó esta presentación a fulanito de tal. No. Normalmente el escaparate que a uno le llama la atención, uno se detiene y dice, wow, qué genial le quedó la presentación a tal marca. Entonces, algo que es importante, muchas veces incluso se firman contratos de se firman contratos de no divulgar. Ahora la palabra se fue del aire, pero no divulgar fotos, incluso de alguna forma no representar nada de lo que de alguna forma ellos te están comprando, porque al fin y al cabo te están comprando tu diseño que se puede quedar en una sola presentación o de alguna forma se puede reproducir. Y esa es otra cosa, porque normalmente aquellas marcas que están posesionadas en varios lugares, llámese incluso hasta en varios estados en diferentes espacios, se pueden reproducir igual al diseño que de alguna forma se compró. Pero yo quisiera hacer, digamos, aquí voy pasando también, la siguiente, por favor. Ahí nos vamos a quedar. Yo quisiera hacer una pausa, una pequeña pausa, y entonces quisiera dejar a su entendimiento algo que es importante. Talento igual a creatividad. Y yo dejo esa pregunta en el aire. A todos nos dicen que tenemos que ser creativos, pero no nos dicen cómo. Y eso es una de las cosas importantes. Cuando estamos hablando del escaparate, estamos hablando que solo necesitamos 7 segundos para saber si nuestro diseño impacta o no impacta. Algo que es muy importante. En estos 7 segundos nosotros tenemos un margen de que realmente causó algo, lo que sea. Gustó o no gustó dentro de lo que puede ser el negocio, en un sector determinado. ¿Por qué les digo 7 segundos? Porque en este ruido o en este escándalo que tenemos que hacer para que la persona voltee. Y ojo, cuando estoy hablando de escándalo, no estoy hablando de poner una bocina, no estoy hablando de poner la música a todo lo que da, estoy hablando de algo que realmente llame la atención. Y cuando hablamos de llamar la atención, estamos hablando de que este tiempo nos basta para voltear. Un transeúnte, una persona que vaya en el coche, porque incluso las plazas que son plazas express, también de alguna forma se le tiene la cultura del cómo voltear. Y basta ese tiempo para ganar el 50% de que ya tenemos un cliente potencial. Estos 7 segundos hacen la diferencia. El resto, pues de alguna forma es atraer que la persona se acerque a lo que puede ser la vidriera. Es decir, también es otra forma de llamar el escaparatismo, vidrierismo. Y ese interés que mostró, esa observación de ese escaparate de cerca, va a hacer que el cliente entre. Adentro
pues de alguna forma existen otro tipo de disciplinas, otro tipo de formas, otro tipo, digamos, de conceptos para exponer lo que se llama actualmente merchandising, que casi siempre el diseñador de escaparate lo hace. ¿Por qué? Porque hay una conjunción en lo que se hace afuera con lo que se hace adentro. Algo que es importante. Ya no es responsabilidad del diseñador si compran o no. ¿Por qué? Porque sí, así como tú puedes tener esa puesta en escena afuera, ese escaparate afuera, puerta calle, en una isla, en un exhibidor, en un expositor. Eso hay muchas formas de exponer. La forma de vender adentro, de alguna forma, ya no es tanto la responsabilidad, porque entran otros criterios. Entran los criterios también de que tenemos el vendedor. Y así, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, utilizaban la tela metálica y hay un vendedor que no tiene ganas de trabajar ese día y entonces como que, ¡ay! No se vendió gracias al escaparate. No. Es decir, es una conjunción de todo. Por eso, de alguna forma, también se tiene que adecuar, se tiene que actualizar todas las formas de diseño, las formas de imagen y las formas de vender para que todo funcione al unísono. Yo les decía que bastan esos 7 segundos, ¿no? Y en esos 7 segundos tienes ese parámetro, y es un parámetro de que si el escaparate impacta, de alguna forma tiene que impactar también en las ventas y de alguna forma también en todo esta cuestión de decirle a la otra persona, de ir promoviéndonos, porque no hay mejor promoción que la que va de boca en boca. Si la cuestión de la web, la cuestión de todo lo digital influye muchísimo, muchísimo, pero a la hora de vender un escaparate, más allá de que es inducido como tal, pues de alguna forma las recomendaciones valen mucho la pena. Si gustan, por favor, la otra diapositivas, es decir, aquí le hablo de impactar. Este, por ejemplo, es un escaparate que lo hizo un grupo de cubanos y que de alguna forma estuvo en Benetton, estuvo sin poder ponerse. ¿Por qué? Porque sí, también los escaparates tienen ciertos lineamientos, y esos lineamientos son que a veces hay estados, hay ciudades o hay países donde hablemos de la libertad de expresión o la libertad sexual en este caso, todavía no están tan abiertos, y entonces como hay una cierta de limitaciones, ¿no?, en poner ciertos criterios de exhibiciones. Por ejemplo, aquí fundamentalmente es no dañar a terceros. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, otras. Aquí lo importante es, de alguna forma, impactar. Impactar de la forma que sea, impactar quizás con nuevas formas, con influencias creativas, impactar con nuevos criterios y el riesgo. También eso es importante. El riesgo, de alguna forma, del cómo promover, el riesgo, de alguna forma, de crear un estímulo que a lo mejor inviertes, es rechazado, no funciona, pero aquí la historia no es que se hable mal. Aquí la historia es que bien o mal siempre se hable. Y por favor, si fuera tan amable, la siguiente. Acá igual quiero hacer una pequeña pausa. Y es, digamos, a modo también de conclusión. Mírame y no me toques. Esto es el nombre, digamos, también de mi exposición. ¿Qué ha pasado con el escaparatismo post-COVID? Es decir, antes, digamos, decíamos que era una experiencia religiosa entrar,
en los comercios a las 11 de la mañana, entrábamos en el primero y salíamos a las 7 de la noche. Es decir, íbamos de negocio en negocio buscando cosas. Claro, terminábamos en el primero, pero teníamos un tiempo extraordinario y de alguna forma también era una forma de comprar muy placentera, cosa que en estos días ha cambiado. Ese placer que nos daba comprar ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Ha cambiado radical porque no es fácil comprar con un tapabocas, no es fácil comprar con guantes, incluso no es fácil de alguna forma no tocar, no sé, como muchos se verán identificados en la cuestión de tener una prenda y más allá de ver una talla o no, el sentir esa textura y en otros casos oler lo nuevo. Este tipo de, digamos, sensaciones hoy en día han cambiado radicalmente. Y no quiero ver o plantear la cuestión del COVID como la nueva era. Sé que es real, pero nos dices que nos tenemos que adaptar a la nueva. Sí, nos tenemos que adaptar, pero también tenemos que continuar. Y eso sí es muy importante. El escaparatismo tendrá que continuar porque los negocios tendrán que seguir vendiendo. Y entonces, en esta cuestión del mírame y no me toques, se han creado nuevas tendencias. Quizás creando el mismo placer o las mismas sensaciones, pero desde una forma independiente. Quiero, como primera, yo sé que la primera que dice es tecnología, y sí, tenemos que estar aliados muy directamente a la tecnología. ¿Por qué? Porque ahorita todo se compra en línea. Pero así como existen escaparates físicos, también tienen que existir los mismos escaparates virtuales. ¿Por qué? Porque son las mismas prendas, son los mismos sectores, es el mismo tiempo y son las mismas tendencias. Algo también que es importante es que también se ha implementado en esta era tecnológica los escaparates digitales, los escaparates que son táctiles, aquellos escaparates que de una u otra forma tú te acercas al negocio y desde afuera puedes hacer tu compra, tienes una realidad aumentada, incluso en la cuestión de pantallas, donde se muestran desfiles, se muestran personas viendo la cuestión de las prendas ya puestas y entre ese mundo aspiracional, porque los escaparates son un espejo y eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Y es un espejo con doble filo. ¿Por qué? Porque a veces vemos ese maniquí en algún caso o esa pantalla donde aparece un personaje con X o Y, digamos, forma, y lo vemos y decimos, así mismo me veo yo. Y yo con esa prenda me voy a ver igualita o igualito. O si tengo, digamos, estoy vendiendo una vajilla, ya me vi comiendo, lo que sea, pero con esa vajilla. O con cierto, digamos, de juego de cuarto. Es decir, estoy hablando de lo que sea, estoy hablando desde el punto más mínimo hasta, digamos, los mercados, donde podemos vender carnes, donde podemos vender pollo, algo que me llama mucho la atención, la forma de vender eso. No es lo mismo poner, y ahí le pongo un comparativo, un huevo, y las formas, y a lo mejor pones el huevo dentro de plumas, que pones a los pollos cabeza abajo, quizás muchos, digamos, hasta sangrando. Y entonces, ¿cuál venderá más? Yo sé que en los mercados a veces es rapidez, a veces es cantidad, pero aquí se impacta donde quiera, desde el más bajo hasta el más mínimo. Sí, de hecho, hay tendencias que se llama democratizar el lujo, donde los de abajo tienen que
bajar, los de arriba tienen que bajar a un punto medio y los de abajo tienen esa aspiración de llegar al punto medio donde el escaparatista quiere llegar. Y entonces estamos hablando de el cómo poner ese escaparate para que cautive, para que sorprenda, para que llame la atención. Y también aparece, digamos, algo que se llama experiencia extendida, que son esos recorridos virtuales. Cuando hablamos de recorridos virtuales desde casas, entramos al negocio, podemos manipular, podemos tocar, y hablo de tocar, la prenda como tal, mouse, monitor, podemos expandirla, podemos ver los detalles, tenemos de alguna forma también esta cuestión de decirnos y orientarnos en cuestión de tallas, de colores, de peso, pones una serie de criterios y te dan ciertas observaciones. Entonces, el diseño actualmente de escaparates desde el punto de vista tecnológico es un aliado. ¿Qué pasa? Nos tenemos que actualizar. Hay muchos, me incluyo, que de alguna forma sí nos choca y nos choca, digamos, muy de frente cuando somos muy prácticos, cuando de alguna forma queremos más estar en el campo, hacer escenografías, el criterio, digamos, de texturas, el criterio del color, cómo manejar todo eso, que al fin y al cabo es lo que estudias como tal. Pero ahorita no, la cuestión no es tanto esta idea del escaparate que se presentaba hace un año y medio, donde los escaparates eran más conceptuales, donde el escaparate te contaba una historia. El escaparate actualmente tiene que ser más directo, y aquí está, potente, directo, y algo que es importante, comercial. Hay un rescate fundamental de esos escaparates, estas puestas de negocios que realmente no divaguen, que vayan directo. ¿Para qué? Para crear ese motivo de compra placentero, pero de alguna forma que las personas vayan directo a comprar lo que gusta. Ya no es tanto la cuestión de que vayan como una aventura, sino que vayan ya a hacer una compra un poquito más dirigida como tal. Esto ayuda mucho también en algo que ya estaba implementado, es algo que parte también del diseño de moda, pero se crea dentro del escaparatismo que se llama el prêt-à-porter. Esta palabra francesa que parte de lo que es no el reproducir, sino que parte de lo que es listo para usarse o listo para ponerse. Yo les comentaba que toda esta experiencia de ir de negocio en negocio, comprando, experimentando, nos llevaba horas. Entonces, los de marketing, los comunicólogos, dijeron, no, pues aquí la historia no es que se deje de vender, aquí la historia es minimizar el tiempo. ¿Y cómo se minimiza el tiempo? Ustedes lo han visto. Poner en una apuesta varias, digamos, prendas, que todo coordine, que de alguna forma se venda el conjunto completo. Y cuando estoy hablando del conjunto completo, estoy hablando, por ejemplo, playa, todo lo que tiene que ser con el traje de baño, los pareos, los sombreros, las sandalias o el zapato adecuado, es decir, el mundo de los accesorios. Pero encima, esa proposición de venderte un bloqueador, de venderte una crema humectante, entonces ya no tienes que pasar de tienda en tienda, ya sencillamente en un solo negocio tienes para tu viaje todo lo que necesitas. Y yo les decía, bueno, en la cuestión de la cámara del vestir, pero de alguna forma también en otro tipo de negocio, el negocio de la delicatessen, y esto está muy bien pensado. Por ejemplo, escenarios donde tú llegas y no solo te venden una botella de vino, sino te venden la botella de vino, te venden las copas, te venden el sacacorcho. Genial, porque cuando creas un evento y tienes que comprar algo para beber, lo primero que se te olvida es con qué lo vas a abrir. Esa proposición está genial, pero encima de todo te venden la botana.
a lo mejor un poquito más glamurosa, por eso son tiendas de delicatessen, pero te llevas el paquete completo para tu evento, para lo que necesites, ¿no? Algo también que es importante es que dentro de este mundo actual, dentro de estos escaparates actuales, también hay una tendencia muy fuerte a todo lo que es revalorizar ciertas cosas. Yo estaba escuchando ayer las conferencias y decía, wow, el mundo de todo lo que es el reciclaje, es decir, el revalorizar ciertos temas, el tema de utilizar o reutilizar ciertos elementos de diseño, eh, incluso elementos básicos que llegan a tú incorporarlos como diseño. Y en este mundo se va a revalorizar todo, inclusive en este momento dentro del diseño de la moda se está viendo toda la cuestión de lo que significa colección como tal. Y es algo que se está proponiendo como tal. Tendencias muy fuertes como es todo lo que es el arte urbano, tendencias muy fuertes como democratizar el lujo, todo el mundo de la escala como tal, porque en los escaparates el tamaño importa. Eso sí es importante. Y cuando hablo de hacer ruidos, agrandar, maximizar las cosas. ¿Para qué? Para verlas desde lejos. Eso es importante. Cosas como el reutilizar colores, mezclar colores y no tenerle miedo al mundo de la psicología del color. Todo el mundo habla de la psicología del color. Dentro de los escaparates es una psicología del color no tanto espiritual, sino más comercial. ¿Con qué color vendo? ¿Y con qué color, de alguna forma, puedo hacer cierto ruido o crear cierto problema? Y entonces las personas todavía tienen algunos detallitos que no le entran o no se incorporan. Por ejemplo, el vender algún tipo de vodka color rosa, wow, minimizó las ventas. ¿Por qué? Porque sí, las mujeres tomamos vodka, pero ¿quién va a comprarlo? ¿Quién te lo consume? ¿Y en dónde poner los escaparates? Porque eso es importante. El hacer de alguna forma un estudio de mercado, que eso también forma parte de algunos proyectos donde entra el escaparatista, donde dice, perdóname, pero en este lugar no va el escaparate a tener el impacto que tú necesites, porque las personas que caminan por esta calle tienen estas características, tienen este sexo en su mayoría, tienen esta edad, y entonces, ¿qué es lo que hace? Cambias un poco los mensajes. Esos mensajes que hoy en día deben de ser directos, deben de ser contundentes, no confundir, no divagar y llevar a algo que es lo más importante, vender. Y vender a través del arte, porque esto puede ser mucho de dinero, pero dentro de cada cosa, dentro de cada espacio, dentro de cada apuesta, debe de haber un sello que es creatividad, un sello que es emoción, porque si no te emocionas con lo que estás haciendo, de alguna forma no funciona. El enamorarte y el seducirte a partir de lo que estás creando también es el punto de partida para que también las personas lo perciban. Y con esto, de alguna forma, no me despido, pongo una pausa. Quisiera que me comenten todo lo que necesiten, si pueden pasar las siguientes diapositivas. Digamos, son escaparates que van muy directo con lo que se está vendiendo hoy en día. Y pues nos quedamos con la última presentación y soy oreja a todo lo que quieran preguntar y cuestionar. Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, Ana, primeramente por tu tiempo. La verdad, gracias por estar con nosotros, primeramente, y después por todos estos consejos, estos tips que bien nos dan y que, sin lugar a duda, contribuyen a esta formación, a esta experiencia de todos, especialmente nuestros estudiantes, ¿no? Gracias, y si me permites, ya tengo por aquí algunas preguntas. Invitamos a todos quienes estén conectados a través del chat a hacernos llegar sus comentarios. Estamos en el espacio de preguntas y respuestas. Será interesantísimo aprovechar al máximo aquí a nuestra ponente. Y bueno, vamos a empezar, si me permites, Ana. Sí, La primera pregunta, ¿qué debe transmitir un escaparate contemporáneo? pues el escaparate de hoy en día debe de ser directo, transmitir ese impacto rápido. Aquí es lo más importante. Debe de llegar al cliente lo más fácil posible. Tiende a ser abierto. Es decir, yo creo que se podrán recordar que hay escaparates que tienden a ser como cajoncitos. Y hubo un cambio donde el escaparate ahorita es abierto. Se quita toda la parte de detrás, inclusive dentro de la escenografía, que es la escenografía más difícil de diseñar. Es que veas todo lo de delante e inclusive veas todo lo de detrás. El escaparate tiene que no llevar tantos mensajes subliminales, no ser tan conceptual. Ahorita la cuestión no es buscar, digamos, este talento reprimido y experimentar, no, ahorita es ir a la segura, en este preciso momento. Y no me contradigo, es decir, no contradigo de que arte y comercio, no, hay que buscar el equilibrio. Y el equilibrio está en poner un sello, en defender ese sello, pero de alguna forma, a pesar de que yo tengo la fe de que volvamos de nuevo, otra vez, 2 pasitos atrás, cuando todo el amor y paz y podíamos caminar libremente, pero vamos a llevarnos todo lo que ahora se está implementando, donde tenemos que actualizarnos, donde tenemos que hacer ciertas inversiones dentro del propio escaparatismo, de las propias escenografías más actuales y llevar al cliente a una mejor venta. Es lo que siento. Llevar al cliente a que de alguna forma se sienta tranquilo, no se sienta amenazado, porque a veces sí nos sentimos amenazados con que no toco porque tocaron, no veo porque quizás de alguna forma no debo estar en tal lugar. No, hacer este mundo una venta un poquito más placentera en el sentido de sentirse más cómodo el cliente y que de alguna forma pueda regresar. Muchas gracias, Ana. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los mayores errores que cometen los negocios a la hora de exhibir un producto? Okay. Y el primer problema que tenemos, yo creo que el primer error que comete el negocio es no contratar a un escaparatista. El pensar, porque eso pasa, y pasa actualmente, y pasa en México, y pasa en muchísimos países, que tenemos el entendimiento de que nuestro hijo, nuestra hija, nuestra nieta, nieto, es buenísimo dibujando. En el kinder le gustaba recortar papelitos y sacó un 10. Entonces, ese me puede hacer mi negocio. Ese es el primer error. Es decir, se debe de contratar a una persona que realmente tenga el conocimiento, porque todo el mundo tiene una estética, pero a veces la estética individual de cada quien no es la estética que se requiere para vender. Eso es lo importante. Y lo más palpable dentro de lo que es los errores, por ejemplo, los errores que se cometen acá en México, más nunca es más. Aquí
tenemos esa tendencia a que déjame poner demasiado, porque yo necesito exponer todo lo que tengan para lo que vean. Y al fin y al cabo, se ve tanto que no se ve nada. El producto no se ve, inclusive entras en cierta incongruencia de que todo lo que se ve se vende, y no es así. A veces ponemos demasiadas cosas y nos enamoramos de algo que a lo mejor es un apoyo escénico y no es el producto en sí. Por eso también digo que hay que ser congruente. ¿O no les ha pasado que a veces van a un restaurante, y puede ser al revés también, y piensan que es un restaurante muy caro y al fin y al cabo es un restaurante que tiene los precios básicos, pero por su diseño de imagen, por su interiorismo, de alguna forma es un negocio que está proyectando algo de lo que no está ofreciendo. Y puede ser al revés, puede ser un negocio muy popó, muy glamuroso, que al fin y al cabo, en el menú, por ejemplo, por poner un comercio de un sector alimenticio, pues la carta no tiene nada que ver con el lugar, ¿no? Entonces sí debe de ser el equilibrio. No se debe, digamos, de mentir con relación a eso, ser congruentes, no mentir, no, digamos, vender una cosa por otro, es decir, cuidar ciertas formas de poner, es decir, para dar un discurso más derecho, más directo. Algo también que es importante dentro de lo que pasa en el escaparatismo es que vamos a los extremos. Y vamos a los extremos, yo le hablaba de este abarrotamiento, le hablaba de los excesos, hablaba del recargar, el exceso barroco. Y yo estoy a favor del barroco, lo que no estoy es a favor del extremo recargamiento. Pero si nos vamos a la otra punta, nos vamos, digamos, al otro extremo, caemos en las tendencias minimalistas. ¿Cómo es nuestro minimalismo? Es lo que tenemos que de alguna forma ver, controlar y exponer. No me pueden decir que México es un país minimalista. Si México es una explosión de color, México es una explosión de textura, México es una explosión de detalles. Entonces, queremos vender un minimalismo al cual no estamos adecuados. Si nuestras abuelitas tienen en casa, digamos, todos los recuerditos de comuniones, de 15 años, de bodas, de todos los nietos, de todos los hijos, entonces, ¿cuál minimalismo? Pero si nos metemos en esa línea del minimalismo, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no podemos caer en el no nada. Y en el no nada tampoco nos dice nada. Y es cuando estamos dando un discurso completamente equivocado. Y otra, yo creo que, es que hay muchas, pero otra de las cosas es la monotonía, ¿no? Las personas le da pereza ver lo mismo. Entonces, si el escaparatista entrega el negocio, el escaparatista entrega, digamos, el diseño, pero esa persona tiene que, el dueño, realmente el encargado, o la persona que tuvo de alguna forma contacto con el diseñador, debe de ser congruente en decir, ¿cuándo yo voy a cambiar el escaparate? Si el escaparate no es cambiarlo completamente, el escaparate se tiene que modificar cada 7 días. Eso, es de caja. Modificar, ¿qué significa? Si yo tengo cierto elemento básico, llámese maniquí, exhibidor, llámese lo que sea, de frente, me pongo de espaldas. Algo tan fácil como le quito las prendas, muevo. Algo tan fácil como cambiar de lugar. Y eso psicológicamente es un mensaje subliminal a la persona que en un momento determinado pasó por el negocio y entonces dijo, wow, tienen cosas buenas, tienen cosas nuevas, le cambiaron, le trajeron. Y es también
un motivo de compra. Hay muchos errores, pero en el campo, y cuando digo en el campo, trabajando, vas conociéndolos, vas conociendo a lo que te enfrentas como tal y tratas de poco a poco erradicarlos, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muy interesante todo lo que nos comentas. Y sí, importante, importante cada detalle, ¿no? La siguiente pregunta, que también está muy interesante. ¿Consideras que México le apuesta al escaparatismo? Yo creo que sí. Sí, dirán, sí, sí. ¿Qué pasa? Sí tengo que comenzar diciéndole que todavía en México no hay una cultura del diseño. Todavía estamos reacios un poco a apostar, digamos, a invertir en el diseño de la imagen, a pesar que de alguna forma día a día nos estamos dando cuenta que es una apuesta segura, que si yo invierto en mi imagen o mi presentación, voy a vender más. Pero ¿por qué digo que sí? Porque a pesar de que tenemos tantas marcas que son extranjeras, que de alguna forma impactan directos en nuestra economía, que nos atraen, que también son igual un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a no todos nos gustan el tipo de marcas o el tipo de diseño y a veces no son ni apropiados en ciertas estaciones del año, pero realmente pese a todo eso, de una cultura, de una etnia, hay un rescate de todo lo que tiene que ver con una historia que está fuertísimo dentro de los escaparates, que de alguna forma se defiende y es el sello de México como tal. Todo lo que tiene que ver con la cultura, todo lo que tiene que ver con las raíces, todo es este mundo coleccionista de prendas, productos y negocios que de alguna forma nacen de México, de lo que es la tierra como tal de México, vienen muy fuerte, vienen con su propia imagen y es un legado dentro del mundo del escaparatismo. Y esto hace la diferencia y esto hace el equilibrio entre todo este mundo que se nos vende como tal, que es bárbaro, que es genial y que de alguna forma nos apropiamos de él, bebemos de él y de alguna forma reproducimos de él a todo este mundo también que es lo nuestro y que de alguna forma al revés es lo que se vende en el extranjero, es lo que llama la atención en el extranjero, es lo que impacta en el extranjero y en nuestro país es fuerte y reconocible. Es lo más importante. Muchas gracias, Ana. Y bueno, aquí llegamos al final del espacio de preguntas y respuestas. Quiero invitar a todos los que están todavía aquí en la sesión a que nos regalen su registro. Muchos no tienen acceso al chat, por eso lo estamos volviendo a poner ahí en pantalla. Es importante, los que puedan ahí con el escáner, escanear su registro de asistencia. No olviden darnos sus comentarios. Es importante esta retroalimentación para este evento. Y bueno, Ana, quiero cederle el espacio a Gerardo Rojas Pérez. Él es coordinador académico de los programas de modas e ingenierías industrial en VM Campus Puebla, para, a nombre de toda nuestra comunidad VM, hacerte la entrega de tu reconocimiento y pues las palabras de cierre igual. Adelante, maestro Gerardo, le escuchamos, le vemos ya. Gracias, Tiberio, muy amable. Pues Anita, te agradezco mucho, celebro mucho tu presencia el día de hoy, celebro que hayas agradecido esta invitación. Dicen que lo que se ve no se pregunta, ¿no? Y hoy en esta plática que nos impartiste, esta conferencia que nos impartiste, considero que es muy enriquecedora, muy
nos lleva a un mundo muy actual, ¿no? En donde pues lo que tú nos estás compartiendo, bueno, es un dato bastante interesante. Agradezco esta oportunidad de poder platicar con ustedes, contigo en lo particular, y pues bueno, voy a hacer mención de este reconocimiento que dice lo siguiente. Universidad del Valle de México extiende el presente reconocimiento a Ana Ibis González Delgado por su participación como ponente en el Virtual Fashion Meeting 2021 con la conferencia, Diseño de Exhibiciones. Santiago de Querétaro, mayo de 2021, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Anita, muchas gracias. Muy enriquecedora tu información. Pues cierro por este momento la sesión. Gracias. Un placer. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y invitamos a que permanezcan con ustedes. Este es apenas el segundo día del Virtual Fashion Meeting 2021. Si no mal recuerdo, a las 5 de la tarde tenemos el siguiente evento. Manténganse con nosotros. Igual Anita, cordialmente invitada para seguir viviendo también esta experiencia que seguramente nos retroalimenta a todos, ¿no? Hoy hablamos de los estudiantes, pero seguramente habrá maestros, muchos coordinadores conectados y tomando nota de estos consejos tan importantes que nos haces llegar. Un último mensaje de cierre, Anita. Decirles a todo aquel que de alguna forma me está escuchando, alumnos, profesores, coordinadores, que lo que es el diseño de exhibiciones y el escaparatismo es una disciplina de embellecer el mundo y que nos hace falta embellecer el mundo y continuar. Y el diseño de la moda nos da pie a de alguna forma aportar a todas estas disciplinas y ser partes de este mundo. Muchas gracias. Gracias, Muchas Tiberio. gracias. Ya nada más recordar Adelante. que por si se les ha escapado alguna de las pláticas, ya se encuentran también en el canal de YouTube y pues seguir en nuestras redes, ¿no? Para dar seguimiento a todas estas pláticas que estamos llevando. Y Claro. comprometer a Anita para el próximo año seguir con nosotros en el Virtual Fashion 2021, pero ahora de invierno. Sería un placer. Gracias. Hasta pronto. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Que tengan todos muy buenas tardes.